Algo que contribuye grandemente a la crisis de la iglesia moderna es la ignorancia que la iglesia tiene de sus propias raíces y de su propia historia. Muchos movimientos actuales son simplemente el resurgir de las antiguas herejías. Por eso hoy vamos a en nuestra en el marco de todo lo que hemos venido desarrollando sobre la teología clásica, a retomar algunos aspectos de lo que son consideradas las primeras herejías cristológicas. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre la controversia arriana, sobre el arrianismo y la forma como se resuelve esa controversia que se da por medio de lo que se denominó el Concilio de Nicea o el primer concilio ecuménico del año 325. Quiero que comencemos leyendo el texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, los versículos del 3 al 5. Mire el inicio de este texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La afirmación de este texto es que la salvación es el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Sin el conocimiento de Dios y de Jesucristo no hay salvación. De tal manera que la distorsión sobre el conocimiento de Dios y de Jesucristo condena a una persona al infierno eterno. Por eso las herejías son así de delicadas y con ellas no hay que tener ningún reparo en denunciarlas porque son la condenación de alguien que las cree. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Allá el Hijo se refiere a su existencia antes de que el mundo existiera, que nosotros entendemos como una afirmación de en la eternidad, no dentro del tiempo, y eso lo vamos a ver como Arrio objeta esa posición. Agustín en las Confesiones tiene el siguiente pasaje en el libro primero, en el pasaje primero dice: dame, Señor, saber y comprender qué es antes, invocarte o alabarte. ¿Qué es antes, conocerte o invocarte? Pero, ¿quién puede invocarte si no te conoce? En tal caso, el que no te conoce puede invocar una cosa en vez de otra. Y la herejía es eso, invocar una cosa en vez de otra. Invocar a algo que no es Dios como si fuera Dios. O, en su defecto, negarle a Dios la verdadera adoración que se merece. En este caso, si la tesis central del arrianismo viene a ser la negación de la divinidad de Cristo, implica entonces que se niega a Dios la dignidad que Él tiene. Y si Jesús, como la tesis dice, no es Dios, cualquier tipo de adoración sería idolatría. Entonces es un tema, digamos, delicado. Todo el debate que se suscitó se resuelve en lo que se llamó el Concilio de Nicea, y la declaración de Nicea es la siguiente: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 13 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, o eso en Reina Valera. En la Nueva Biblia de las Américas, ese texto se traduce así: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. En el credo se hace una explicación
un es decir sobre lo que se ha afirmado anteriormente, que Jesús es nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Y ahora veremos que esta es una de las expresiones problemáticas para el arrianismo. ¿Cómo se ilustra el ser de la sustancia del Padre? Con unas afirmaciones que dicen Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y dice, engendrado, no hecho o no creado, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó. Miren cómo la afirmación sobre quién es Jesús se relaciona con la salvación. Aquel que es igual al Padre se hizo hombre. Padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y en el Espíritu Santo. Aquí la cláusula del Espíritu Santo, como ven, es más corta. Después, en el segundo Nicea, en Constantinopla, se alarga la cláusula por los debates que se originan. Pero el credo termina así, más a los que afirman hubo un tiempo en que no fue, en que el Hijo no fue, y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, es decir, que el Hijo fue creado de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo es cambiable o mudable, los anatemiza la Iglesia Católica. Miren que la terminación del credo es con una cláusula de maldición. Quien no confiese esto sea anatema. O sea que la Iglesia consideró esta confesión de tal naturaleza que aquel que se salga de ella no pertenece a la Iglesia, sino que la Iglesia le condena. O sea, la gravedad de la herejía es que separa de la Iglesia, pero la razón por la que separa de la Iglesia es porque esa persona está separada antes de la verdadera fe. Hay otra versión del credo que se recoge en las obras de Hilario de Poitiers, que se conoce como la versión de Hilario. Y dice, creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor de las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, y en un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Y repite casi todas las cláusulas con una traducción algo diferente. Si la Biblia prohíbe la idolatría, y recordemos que la idolatría en el capítulo 20 del Éxodo se considera como algo que puede llevar a la pena capital, nosotros debemos preguntarnos dos cosas. Si Jesús no es de la misma sustancia del Padre, si Jesús no es divino, si Jesús no es Dios, entonces cualquier acto de adoración, por ejemplo, cantar un himno de alabanza a Cristo, implicaría que se está dando un culto a una criatura, no importa el nivel de excelencia que se le quiera otorgar a esa criatura, se le estaría dando un culto a una criatura que solo pertenece al Creador. Y eso sería idolatría. O de otra manera, aquellos que niegan la condición divina del Hijo y no le adoran, siendo que es Dios, entonces son culpables ¿de qué? De no darle la honra debida a su nombre. Ahora, lo triste es que muchas personas no profesan abiertamente hoy el arrianismo. Es decir, no tienen una confesión consciente de que eso que están creyendo no corresponde a la verdad que la Iglesia ha creído desde antes, desde muchos siglos. Ahora,
Por ejemplo, muchas personas hoy siguen teniendo la idea de que la Trinidad es una jerarquía, algo así como una pirámide de mando, donde está el Padre, viene en sucesión el Hijo y viene en sucesión el Espíritu Santo. Y que de alguna manera hay grados dentro de esa Trinidad. El Padre es un poquito más poderoso que el Hijo y el Hijo a su vez es un poquito más poderoso que el Espíritu Santo. Bueno, eso se llama herejía y es arrianismo. Ese es el problema. Pero hace parte de la cultura evangélica general. Muchas personas ven la Trinidad de esa manera, como una graduación de escalas, como una especie de jerarquía dentro del ser divino. O peor, ven como si el Hijo fuera una separación del ser para convertirse en otra cosa, o una derivación. Recuerden que Dios es simple y por lo tanto es indivisible. Ahora, lo que nosotros vemos en la formulación del arrianismo que vamos a detallar ahora es que sucede lo que advierte Agustín. Se puede invocar una cosa en lugar de otra. El tema es que ese error ha sido condenado de tal manera por la Iglesia que no puede contarse como una simple equivocación, sino que fue objeto de anatema. A estos los anatemiza la Iglesia católica y apostólica. Así termina el credo en la versión de Hilario. A estos, miren, aquellos empero que dicen hubo un tiempo en que no fue, refiriéndose a Jesús, y antes de nacer no era, y que de lo no existente fue hecho de otra sustancia o esencia del Padre, a los que dicen que el Hijo de Dios es variable o mutable, a estos los anatemiza la Iglesia católica y apostólica. A muchas personas hoy, o si usted ve, la mayoría de los credos que de pronto se encuentra publicado por ahí en los libros, no traen los anatemas de los credos, no traen las sentencias, no traen las condenas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si el credo completo dice el que crea esto, el que crea esto, el que afirme esto, por lo general hay una lista. Una de las listas más largas son las que se encuentran en los credos de los anatemas. En el Concilio de Toledo, donde se sentencian una cantidad de herejías sobre la Trinidad, todas dicen el que crea esto sea anatema, el que crea esto sea anatema. Y por lo general está pasando que la mayoría de las iglesias dicen, yo suscribo Nicea, pero me parece exagerado el tema de los anatemas. Y uno dice, ¿por qué? Si tú crees que la afirmación sobre Cristo que ellos hacen es fuera de la Biblia, entonces, ¿por qué no creer el anatema? Entonces vemos cómo la iglesia hoy, cayendo en ese pragmatismo, se preocupa más por que en la iglesia se hable de las 10 formas para tener una familia exitosa, las 4 llaves del éxito, pero la iglesia no reflexiona con profundidad sobre los misterios de la fe que la distinguen. Y uno de los misterios de la fe que distinguen a la iglesia es el misterio de la Trinidad y el misterio de Cristo. Son los misterios centrales de la fe cristiana, de tal manera que sin ellos no hay ni siquiera fe cristiana. Pero al parecer la iglesia se contenta con adorar lo que no conoce y posiblemente lo que no es Dios, como lo dice Agustín. Ahora, el debate de Nicea gira alrededor de la expresión de la misma sustancia. ¿Qué significa aquello de la misma sustancia? Viene del latín, que dice materia caracterizada por un conjunto específico y estable de propiedades. Esa es una de las definiciones que aparece en la RAE. La otra es la que más tiene que ver con lo que estamos
desarrollando, y es conjunto de características permanentes e invariables que constituyen la naturaleza de algo. En filosofía, sustancia se usa para decir aquello que permanece a pesar del cambio, lo que identifica la esencia de una cosa, aquello que le distingue de los accidentes, de aquellas cosas que pueden cambiar. Cuando se dice que Jesús es de la misma sustancia, es decir, es igual a Dios, tiene la misma naturaleza, eso es lo que se quiere decir con sustancia. ¿Eso por qué? Porque el arrianismo había formulado que el Hijo es una derivación del Padre y que por medio de esa derivación el Padre creó todas las cosas. Ellos afirman que el Hijo es la primera de las creaciones del Padre, que el Padre de la nada creó al Hijo por su voluntad y que el Hijo, o por medio del Hijo, actuó e hizo todas las demás cosas. Pero en últimas, lo que nosotros vemos en toda esa afirmación es que hay una afirmación que es contraria a lo que la Iglesia considera como ortodoxo. Ahora, ¿cuál es el marco de visión en el que Arrio está pensando? Arrio tiene una formulación, primero, una educación en la escuela de Antioquía, y esa educación en esa escuela de la exégesis patrística le lleva a privilegiar los sentidos de las palabras en su aspecto literal. Entonces, para él, engendrar es en Dios lo mismo que en el ser humano. De tal manera que si usted tiene un hijo hoy, engendró un hijo, usted es antecedente, anterior en el tiempo del hijo que engendró. De tal manera que hay un momento en el que usted no es padre o madre porque no hay un hijo. Usted llega a ser padre o madre en el momento en que se engendra el hijo. De tal manera que hay un momento, bueno, no se puede usar momento porque es en la eternidad, pero para hablar de la sucesión, en que el padre estaba solo, sin el hijo, y después el hijo llegó a existir. Esa es para que entendamos la tesis de Arrio. Entonces, el hijo no es de la misma sustancia del Padre porque la eternidad que pertenece al Padre no pertenece al Hijo. Porque el Hijo sí entra a existir en algún momento, digámoslo, del tiempo. Ahora, Arrio piensa dentro de otra categoría, que es una categoría filosófica que se denominó el platonismo medio. Para el platonismo medio, Dios es un ser perfecto, incluso es un ser simple, de tal manera que es trascendente, tan trascendente que no se puede relacionar con la criatura o con su creación. O sea, no hay la posibilidad de esa relación. Entonces, para que el ser trascendente, el inengendrado, como ellos le dicen, pueda relacionarse con su creación, tiene que hacerlo mediante un mediador. Y el sentido de mediador es alguien que de alguna manera tiene ciertas características del Ser Supremo, pero disminuidas en algo para que pueda relacionarse con aquello que es inferior y a su vez relacionarse con aquello que es superior. Entonces, desde esa idea, Jesús es ese ser intermedio que es una criatura excelsa, pero al mismo tiempo, digamos, ya no es igual a Dios, lo separa. Eso es una forma de helenización, porque lo que está haciendo Arrio es tratar de colocar la revelación cristiana dentro de la misma categoría del platonismo medio que estaba vigente en esa época. Arrio entonces profesa
varios errores. El Hijo es una criatura que había sido creado de la nada y que no coexistía con el Padre en la eternidad. El Hijo no es eterno. Mientras que los credos van a decir eternamente engendrado. ¿Por qué eternamente engendrado? Porque los credos, recuerden que el lenguaje de la teología no es el lenguaje directo o unívoco, sino de la analogía. El engendrado de Dios, evidentemente que no es igual a la forma como el ser humano engendra. Por eso a la forma como material, como el ser humano engendra, no se refiere directamente a Dios. Es una analogía del lenguaje por la imposibilidad del lenguaje humano de describir la realidad del misterio del ser eterno de Dios. Pero Arrio, al hacer eso, al utilizar de esa forma el lenguaje, forza una conclusión. Dentro de esa forma de utilizar el lenguaje, uno diría, la conclusión de Arrio es lógica, ¿cierto? Cuando yo engendro es cuando se da la existencia del Hijo. Dentro de esa categoría, digamos que su pensamiento, dentro del pensamiento humano, no hay un error en su razonamiento. El error está en que él asume que así como es en las criaturas, es en el Creador, como si fueran iguales. Ese es el error. Y ahí viene a verse todo ese tema. Pero Arrio también proclamaba, por ejemplo, que el Verbo se había unido directamente a la carne humana y hacía las veces de alma. En Nicea todavía ese punto no se vio con la gravedad que tenía, pero después se ve cuando viene Apolinar de la Odisea. Pero veamos a Arrio en sus propias palabras. Arrio le escribe una carta a Eusebio de Nicomedia. El contexto es que Arrio hace la afirmación, el obispo lo expulsa porque dice eso es herejía, esa afirmación es incorrecta, y Arrio comienza a buscar a sus antiguos compañeros, discípulos o condiscípulos para hacer propaganda a su teoría, y lo que era un tema eclesial terminó convirtiéndose en un problema de la política del imperio. Y aquí vamos a ver cómo la política terminó influyendo en todo este debate de una manera trágica. Pero veamos lo que dice Arrio. El Hijo no es inengendrado. Es decir, el Hijo no es eterno como el Padre. El Hijo no es inengendrado, ni en ningún sentido es parte del inengendrado. O sea, se refiere al Padre. Dice, ni proviene de un cierto sustrato. Lo que Nicea va a decir, de la misma sustancia, Arrio dice, no. Ni siquiera del mismo sustrato, sino que por voluntad y determinación comenzó a existir antes de los tiempos y antes de los siglos. Arrio dice, Jesús llegó a existir por la voluntad del Padre. No es coeterno al Padre. Dice, y nos persiguen porque decimos que el Hijo tiene un principio, pero que Dios es sin principio. Dice, el Padre es sin principio, el Hijo tuvo un principio. Pero hemos hablado así por el hecho de que el Hijo no es ni parte de Dios ni proviene de un cierto sustrato. También le envía una carta a Alejandro de Alejandría, que era su presbítero, y le dice lo siguiente: conocemos un único Dios, único inengendrado, único eterno, único sin principio, único verdadero, el cual ha engendrado al Hijo unigénito antes de los tiempos eternos, por medio del cual ha hecho los siglos y todas las cosas, engendrado, pero no en apariencia. Miren la frase de Arrio, dice, engendrado no en apariencia, es decir, no en sentido analógico, ni en no, sino engendrado en verdad. Es decir, en verdad llegó a existir, cuando antes no existía. Miren que aquí está el debate, la forma como la teología clásica usa el lenguaje de engendrado
y la forma como Arrio lo usa. Dice, yo creo lo mismo que ustedes, que es engendrado, pero ustedes están entendiendo la palabra mal, porque ustedes están diciendo que engendrado realmente no es engendrado. Ustedes están hablando de una mera apariencia, yo estoy hablando de una realidad. Si la Biblia dice engendrado, yo lo entiendo engendrado a nivel literal, y así es, porque el único inengendrado es Dios. Y Jesús es una derivación, una criatura de Dios. Esa es la tesis de Arrio. ¿Y cómo lo explica él? Habiendo engendrado fuera del tiempo por el Padre, creado y establecido antes de los siglos, no existía antes de ser engendrado. Pero habiendo sido engendrado fuera del tiempo, o sea, miren que ahora él hace un tema. No es que Jesús sea exactamente algo creado en el relato del Génesis, sino que lo creó como en un intervalo entre la eternidad antes de la creación de las cosas, estaba Jesús ahí como que en la mitad y era como mediador de esa creación posterior. Dice, antes que nada, es el único que llegó a subsistir por el Padre. Gracias, varón. Es el único que llegó a subsistir. Dice, porque no es eterno, ni coeterno, ni engendrado, ni tiene el ser a una con el Padre, por lo que algunos mencionan la relación proponiendo dos principios inengendrados. Ahora Arrio viene a contraatacar, por decirlo de alguna manera, le dice, ustedes son los que están equivocados, porque si ustedes dicen que hay dos inengendrados, hay dos divinidades. ¿Saben cómo termina el otro? Dice, sino que en cuanto a unidad y principio de todo, Dios es anterior a todo, por eso es anterior al Hijo. Esa es la defensa de Arrio, que Arrio mismo hace en la carta que le envía a Alejandro. Todo eso originó un debate terrible que terminó en el concilio, pero que no acabó en el concilio. Porque aunque en el concilio esto fue condenado, terminó Arrio por sus influencias políticas. Bueno, en el concilio lo condenan al destierro, lo mandan al destierro, pero comienza toda un lobby político que hace por medio de la hermana de Constantino, según cuentan los historiadores, y termina Constantino ordenando a Atanasio que lo reintegre como parte de la iglesia. Y Atanasio dice, es que la confesión de Arrio no es cristiana. Por eso yo no lo puedo recibir. Y entonces el que termina en el exilio es Atanasio. Porque él dice, ya Nicea estableció que eso es una herejía y que no debería cambiarse. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Lo que hay detrás de esto no solamente es, o la herejía tiene dos aspectos, porque uno es una formulación sobre el ser de Dios, entonces es una herejía trinitaria y además tiene aspectos de herejía cristológica porque tocan la naturaleza del Creador. ¿Esto por qué es tan delicado? Porque si Jesús no es Dios y solo Dios puede salvar, entonces la acción de Jesús no es acción salvadora al fin y al cabo. Por eso Nicea vincula el tema con la salvación. Él dice, el Hijo, el inengendrado, el coeterno al Padre de la misma sustancia, de la misma naturaleza, el Dios de Dios, luz de luz, es el que se engendró. Es decir, Dios realmente vino al mundo. De otra manera, no hay salvación. Por eso Nicea termina con el anatema. Dice, el que no crea esto, no tiene la salvación. De tal manera que el tema es bien delicado. Ahora, hay otros aspectos que Arrio niega. Negaba la eternidad del Hijo, porque de alguna manera era creado, porque él no distinguía entre engendrado, que es la terminología de la Biblia, y el creado. Para él, verdaderamente Jesús no era eterno, había tenido un principio. Eso fue condenado. También en el famoso símbolo de Atanasio, también vuelve a ser condenado. Ahora, todo esto, ¿por qué es importante y por qué debemos meditarlo nosotros hoy? La iglesia necesita con seriedad volver a estudiar
todo lo que hace parte de las precisiones de su teología para identificar el error. Debemos volver a estudiar estos temas porque hoy muchos autores que se identifican como reformados están volviendo a decir afirmaciones de esta naturaleza con otro lenguaje, pero al final comienza a volver a tratarse este tema así. Por ejemplo, aunque apreciamos la teología de Gruden, Gruden es subordinacionista. Él dice que el Hijo está sujeto eternamente al Padre, que era una tesis del arrianismo. El Hijo es subordinado al Padre porque ontológicamente es en alguna medida inferior, pero los credos dicen coigual, es igual. La palabra del homousios es igual, no es que se parece, es igual, es de la misma naturaleza. Entonces están volviendo a aparecer, aún dentro de las filas de la Reforma, todas estas ideas. Porque es muy común hoy en el mundo evangélico todavía la idea de una Trinidad jerárquica, de una Trinidad donde hay superioridad entre las personas divinas, en el que hay una adoración mayor que se le debe dar al Hijo o una adoración mayor que se le daba al Padre y no al Hijo. O algunos hay una adoración mayor al Espíritu Santo que al Hijo. Cualquiera de esas variantes es una variante dañina y peligrosa para la iglesia. Pero quizás lo más triste de todo esto es la ausencia de una seria reflexión teológica en los púlpitos de la iglesia. Y el razonamiento es más o menos el que sigue. Es que en la iglesia hay que tocar cosas prácticas que le ayuden a las personas en sus dificultades diarias. La teología queda para el seminario. Y el estudiante del seminario dice, pastor, pero es que la gente allá en la iglesia me pide cosas prácticas y usted aquí me está enseñando teología. Enséñeme las cosas prácticas que allá me exigen. Entonces, el pragmatismo y lo práctico termina en que una iglesia no tenga ningún fundamento o no tenga los fundamentos verdaderos para ser denominado iglesia, que la teología termina desplazándose de la iglesia cuando es el lugar de la teología, se termina reemplazando la predicación de la doctrina cristiana por la motivación cristiana, por el tú también puedes, Paco. A esos niveles de degradación terminaron los púlpitos evangélicos, a convertirse en un chiste. En tú también puedes, saca tu campeón y todo el resto de estupideces que son el común denominador de los púlpitos evangélicos. Pero no hay un pensamiento serio sobre lo que es la doctrina cristiana, porque el pragmatismo ha influenciado a todas las áreas de la iglesia, comenzando por los que son los responsables de llevar y dirigir la iglesia. Pastor, es que enséñeme cosas prácticas. Ok, vamos a dedicarnos a cosas prácticas. Y esa es la raíz de la pobreza teológica de la iglesia. Y al final lo que ha pasado es que todas esas herejías están cobrando una gran fuerza porque la iglesia no tiene el fundamento para entender lo que está pasando. Ni siquiera tiene la capacidad para entender el lenguaje de las formulaciones que se hacen y se repiten como si fuera algo chévere y novedoso las antiguas formulaciones en lenguaje actual de una mala teología y de herejías condenadas. El llamado a todo esto es que regresemos realmente a las raíces de nuestra fe para mantener la verdadera unidad de la verdad frente a un mundo relativista que cada día más arrincona a una iglesia que no tiene identidad sobre sus propias creencias y fundamentos. Y eso es un problema
serio. Es un problema serio. Miren algo. No sé si han visto que comúnmente se está hablando ahora de catolicismo reformado y todo el tema. Bueno, los credos comienzan. El credo apostólico dice que creemos en la Iglesia católica, es decir, universal. Y el credo de Nicea dice, a estos los condena la Iglesia católica, la Iglesia universal. Pero curiosamente, muchos de los que se identifican con ese nuevo catolicismo rechazan Nicea. Y uno dice, muy cómodo. ¿Por qué rechazas el anatema y por qué rechazas la declaración y te consideras universal? Lo que considera universal la Iglesia es que estas confesiones unen la doctrina universal de la Iglesia. Pero cualquiera que se salga de esa doctrina no es Iglesia. Ese es el problema. Y puedes ponerte el apellido que quieras, pero si te sales de estas declaraciones que son los credos universales, no eres Iglesia. Así te pongas un nombre bonito, moderno o llamativo, no eres Iglesia. Al contrario, la Iglesia católica te condena por hereje. Y eso es delicado. Entonces, todo esto debe llevarnos a nosotros a pensar sobre si realmente estamos entendiendo la riqueza y profundidad de nuestra fe o nos estamos llevando por las modas de los tiempos. Y que el Señor nos ayude, porque aunque aparentemente la iglesia salió victoriosa en Nicea, lo que vino después fue la persecución de la iglesia. Y los que confesaron este credo terminaron torturados, exiliados, sin posesiones y algunos muertos en cárceles y mazmorras. Estas declaraciones de la iglesia costaron la sangre de los mártires y hoy la iglesia las trata como si fuera cualquier cuento de viejas. Y eso no es así. Esto es aquello que la iglesia confiesa y aquello por lo que muchos hermanos murieron. La sangre de los mártires regó las verdades del cristianismo, las que ahora estamos vendiendo por cualquier idea nueva. A ese nivel ha decaído la iglesia. Y que el Señor nos ayude a no continuar por ese resbaladero, porque la caída va a ser grande y dolorosa.